Muy buenos días. Comenzamos, como lo hacemos todos los sábados, con la información del campo, de los mercados, de qué pasa con esta situación que se creó en base a esta guerra, esta invasión que hizo de Rusia en Ucrania. Cómo se reacomoda realmente los commodities, los capitales que se mueven en el mundo en torno a los alimentos. Obviamente hay una base de pandemia, un andamiaje de pandemia que dejó de estar en cierta manera y se volvió a reactivar en el mundo la necesidad de los alimentos. Para eso hay que transportarlos. ¿Qué pasa con los buques? ¿Qué pasa con el combustible? En el mundo, y volvemos a nombrar, este reacomodamiento ha llamado a que los países tengan inflación y tengan mucho más gastos. Está pasando que en la Argentina tenemos este problema. Estamos lejos de donde tenemos que abastecer en alimentos a diferentes países que son nuestros compradores. Para eso los transportes, los barcos, tienen un costo mucho más elevado de lo que tenían antes. Se encarece el producto en origen, en la Argentina. Son algunos de los problemas que vamos a empezar a tratar en este programa en los informes. Lo otro tiene que ver con la campaña de trigo, con lo que pasa con el maíz en nuestro país, con el girasol que se va a empezar a sembrar y la ganadería. Vamos a estar con un amigo, con Juani La Rosa. Vamos a hacer la voz del productor y a su vez vamos a aprovechar que tiene una mirada realmente global de lo que pasa en nuestro país con la agricultura, con la ganadería y también una visión sobre algo más macro en el mundo. Con esos temas vamos a estar hablando con el amigo Juani La Rosa. Realmente un gusto que me hayas recibido, estamos acá para hablar varios temas. Vamos a comenzar con ganadería, ya que tenés a tus espaldas, tenés entrando los animales ya a empezar a comer. Contame un poco, Juani, ¿en qué momento de la ganadería estamos? Bueno, estamos entrando en el invierno, ¿no? Saliendo del otoño, que es un momento en el cual empieza a ajustarse el pasto, ¿no? Tuvimos un mayo muy helador, que eso acelera un poco el freno del crecimiento del pasto. Por eso es que para hacer recrías, como en este caso estamos viendo en la entrada, se usan muchos verdeos de invierno en nuestra zona. Se usan verdeos de invierno que entran muy bien para esa recría. Y también algunas pasturas perennes que pueden ser parte de esa recría. Pero en general, en este momento estamos esperando la aparición, porque la aparición está arranca el mes que viene, la aparición de los rodeos de cría. ¿Estás preparando los animales también, sanitariamente? Sí, claro, bueno, el plan sanitario siempre nos apoyamos en los veterinarios, ¿no? Los colegas veterinarios, le decimos colegas porque son parte de nuestro entorno de trabajo, sí. Y ellos nos asisten mucho en el tema del control sanitario, que es muy importante, ¿no? Es muy importante tanto para los rodeos de cría como para las invernadas, para las recrías y también para los engordes. En toda la cadena el plan sanitario hay que ajustarlo, es parte de la necesidad de los animales. La alimentación y la sanidad son los dos pilares. En este momento que estamos ajustando por problemas de pasturas, lógicamente acaban de entrar en una avena y estábamos hablando del sistema sanitario, prepararlo para los servicios, ¿no? Sí, bueno, preparar la hacienda. La hacienda está por entrar, lo que es el rodeo de cría, está por entrar en la aparición. Y en este momento, de acuerdo al plan sanitario que nos definen los veterinarios, estamos dando una vacuna que es preparto, que mejora lo que es todo el problema de diarrea en los terneros recién nacidos. Y bueno, estamos en eso, la semana que viene damos la segunda dosis. Y lo que es recría, bueno, también, la recría se controla parasitosis principalmente, y después se dan suplementos, ¿no? De cobre y otras cosas. Escúchame, Juani, comparado al año pasado, ¿qué momento de ganadería estamos viviendo en este 2022? Y los números de ganadería son oscilantes, la verdad que son oscilantes, y cuando uno lo ve en el mediano plazo, dependen muchísimo, como en todo, dependen mucho del nivel productivo. La verdad que la eficiencia productiva define el negocio finalmente. Obviamente hay años en los cuales uno está más holgado porque los precios acompañan mejor y pueden esconder alguna ineficiencia. Pero en general la eficiencia productiva tiende a que el negocio en el mediano plazo se pueda defender. Este año los precios de la carne están realmente interesantes para el negocio, pero bueno, también ajustaron mucho los costos, porque los alquileres ajustan en base a precio de carne, todos los precios de lo que son insumos agrícolas que se usan mucho para ganadería. Acá estamos viendo un verdeo, el verdeo tiene muchos insumos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, que se usan para
para ganadería. Y eso han subido mucho, pero yo creo que siguen siendo interesantes los números de la ganadería. Tenemos un sobrecosto en la Argentina de 1.850 millones de dólares. Un sobrecosto que viene por pospandemia, que viene por la guerra de Rusia y Ucrania, que viene por los costos de los combustibles. Realmente tenemos un problema muy grande lo que tiene que ver con las exportaciones, con los valores y los costos para producir lo que exportamos. La cadena agroindustrial enfrenta un sobrecosto de 1.850 millones para exportar. Desde el año 2020 hasta aquí, hubo turbulencias en las cadenas globales de abastecimiento que derivaron en una impresionante suba de costos de abastecimiento de bienes y servicios claves, incluyendo energía, fertilizantes, metales, alimentos, entre otros. La pandemia de COVID primero, la reactivación de la demanda global que se anticipó al acomodamiento de la capacidad de carga de los fletes marítimos, la guerra entre Rusia y Ucrania y la más reciente paralización de actividades en ciudades claves de China como respuesta a su política de COVID-0 generaron enormes congestiones en los principales puertos del mundo, aumento de los costos de flete marítimos, cuellos de botella y faltantes de productos en todo el mundo. Todo lo anterior impacta de lleno sobre el agro argentino, vía un mayor costo para exportar. Actualmente, el costo del flete en un buque tipo Handysize desde el upriver hasta los principales destinos está cerca de los máximos que ocurrieron en la víspera del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los costos de flete en un buque tipo Panamax están prácticamente en máximos de los últimos 2 años, así lo afirma el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. Debe notarse que el aumento en los fletes marítimos tiene un particular impacto en Argentina por su lejanía de los principales centros de consumo. Enviar un buque desde los puertos rosarinos hacia China requiere 6 días más que lo necesario desde los puertos del Golfo de México y más del doble que desde los puertos de la costa oeste norteamericana, mientras que enviar granos al principal puerto europeo conlleva 3 días más que desde Brasil y 5 más que desde Estados Unidos. Si comparamos con la situación de hace un año, tenemos que el costo del flete promedio ponderado por la distribución de los destinos de los últimos 4 años, el costo de cada tonelada embarcada es de casi $68 por tonelada, cuando el año pasado apenas superaba los $41. Es decir, se incrementó en más de un 63%. Por eso, si tomamos lo que se proyecta exportar este año de la cosecha gruesa a distintas regiones del planeta, el costo total de embarcar la mercadería a estos destinos alcanzaría casi 4.800 millones de dólares. Es decir que en el actual contexto de desbalances en las cadenas globales de suministros y suba de costos de los fletes, exportar soja, maíz y sus derivados desde Argentina supone un sobrecosto de nada menos que de 1.850 millones de dólares versus lo que hubiera costado hace un año atrás. Juani, contame un poco, bueno, hablamos de ganadería, sos productor ganadero, sos agrícola también, sos una persona que, bueno, en el transcurso del programa vamos a seguir hablando de diferentes temas, pero esta avena, ¿le entraste cuándo? Nosotros la avena, el planteo que hacemos este campo es un campo mixto, que nos permite un mejor manejo de lo que es la rotación, nos da esa alternativa, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo que va fina, de trigo o cebada, no hacemos soja de segunda y dejamos eso para hacer los verdeos de invierno, hacerlos bien temprano. Entonces lo sembramos fin de enero. Eso nos permite entrar a pastorear segunda quincena de marzo ya. Eso nos da una ventaja bastante importante para lo que es la recría, arrancarla mucho más temprano. Y por eso es que por ahí la ves como que es una avena que está bastante avanzada, porque ya estamos dándole la segunda vuelta en junio. Pero eso lo permite porque el campo es agrícola, es un poco de trampita. Este lote es agrícola. Y en vez de soja de segunda, lo definimos para verdeos. Claramente hay productores que son especialistas en algún cultivo, pero luego la mayoría de los productores, creo yo, tratan de diversificar por un montón de problemas, económicos, productivos, climáticos, empezando a diversificar entre cultivos, entre zonas, y el que puede y cuando puede, que también es una herramienta compleja para lograr entrar, es en la ganadería. ¿Por qué digo compleja? Porque uno requiere encontrar el dueño de un campo cuando no tiene campo propio, ¿no? Como en nuestro caso, requiere encontrar el dueño de un campo que entienda esto, que no son todos, que esté dispuesto a hacer un contrato en un plazo muy superior al acostumbrado y que permita hacer un planteo productivo
que permita hacer inversiones en el campo. El reintegro es largo. Es largo, es un recorrido largo, pero que yo entiendo que es productivo para las dos partes. Para el dueño del campo, porque logra un manejo y un cuidado del campo, creo que estando presente, muy interesante, y para el productor, porque como decís vos, logra una diversificación que le da una mayor estabilidad económica y financiera, porque hay otros momentos de venta, otros productos que uno vende, y eso le da más solvencia a la empresa. ¿Difícil estar en ganadería hoy? Me acuerdo de una época que se salió de la ganadería porque los números no daban, se vendió y no se pudo entrar más. El productor que se fue a la ganadería no pudo entrar más. Hoy, ¿estar en ganadería te da ese oxígeno que se precisa? Sí, yo creo que la ganadería suma a la empresa. Después hay que ver dentro de la rentabilidad de cada parte de la empresa cuánto suma la ganadería. Yo creo que le da más estabilidad que otra cosa, que es súper importante en cualquier empresa, sobre todo en Argentina. Tener un momento de estabilidad es muy interesante. Y entrar en ganadería siempre fue complejo. Yo creo que nunca es sencillo. Hay momentos en los cuales es prácticamente imposible o mucho más difícil, pero yo creo que vale la pena ir tanteando la posibilidad y creo que es interesante. Creo que la ganadería en Argentina precisa que entre mucha gente. Creo que hay una necesidad desde la producción ganadera que entren productores agrícolas, que entren profesionales. En la producción ganadera le va a hacer muy bien a la producción. Corte comercial y seguimos en La Voz del Productor con Juan y La Rosa, hablando todavía sobre algo mucho más macro que tiene que ver con el trigo, que tiene que ver con la posición de los productores argentinos a esta necesidad que tiene el mundo de comprar los alimentos. Y vamos a también estar hablando sobre el maíz y lógicamente completamos esta charla de ganadería. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Entrá a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Juani, caminamos un poquito, nos cambiamos de lote, estamos en un rastrojo de maíz. A tu izquierda están ensilando maíz y a tu espalda tenés maíz. Contame un poco sobre este lote. Bueno, este lote es otro de los lotes agrícolas del campo, en los cuales hacemos maíz para guardar grano. Como viste vos, ahí estamos haciendo las bolsas de maíz, para hacer el ciclo completo, para la terminación de los animales que estábamos viendo que estaban en recría. Hacemos el grano en este mismo campo y lo guardamos. Es una de las... ¿Este campo después va a ir a qué? Esto este año va a ir a Girasol. A Girasol, porque es un lote agrícola, y luego va de vuelta a Fina y vuelve a Avena. Y vuelve a hacer el circuito ese, va a ser la Avena del 2024 de la recría. La idea es entrar a Girasol aprovechando un poco los altos precios de Girasol. Sí. Y te decía, este maíz fue sembrado temprano con la idea de cosecharlo bastante seco para poder guardarlo. Y bueno, sufrió este año, ¿no? Sufrió ese calor fuerte de fin de año,
sufrió la sequía, pero bueno, cumple su función. Tratamos de no sacarlo del campo, queda acá y sale como carne este maíz. Y esa transformación genera un plus para el campo. Sale como carne, le diste un valor agregado. El animal ya terminado lo tenés a tu izquierda. Ese animal, ¿de qué kilaje sale? Sale alrededor de 400 kilos vivos, que es lo que a nosotros al menos nos demanda lo que es el consumo interno. Nosotros lo que vendemos se vende en las carnicerías acá de la zona y la cadena comercial nos pide ese tipo de animal. O sea que no te podés quedar en menos kilos tampoco, ni te podés pasar. Mucho menos no nos serviría al campo, tal vez, porque perdemos kilos por cabeza. Y más, me lo castigarían probablemente en el precio. Hablando siempre de consumo interno, a veces cuando se habla de aumentar el peso de faena, bueno, sería bueno, tal vez. Pero bueno, es una conducta social. Hay que cambiar probablemente algún tipo de conducta también. Nosotros abastecemos mercado interno. Entonces, en ese punto tratamos de responder a la demanda del consumo. Es una charla muy larga la de que tenemos que subir el peso de faena. Sí, es que probablemente, digamos, seguramente es parte de la eficiencia productiva que estamos reclamando, ¿no? Mejorar los índices de procreo, es decir, tener más terneros por vaca a fin de año, estaría muy bueno. Aumentar el peso de cabeza faenada, estaría muy bueno. Bueno, son todos pequeños detalles que requieren una discusión profunda. Algunos es conducta social, como te acabo de decir, entender qué es lo que demanda el público, tal vez de a poco ir llevando al público a consumir cortes un poco más grandes. Pero bueno, esto es oferta y demanda. Decime tu opinión sobre el maíz este año. Bueno, este año estamos cosechando los maíces sembrados a principios de octubre o primera quincena, que son los que te decía al principio, que han sufrido más la falta de agua y el calor fuerte de fin de año. Se nota claramente los rindes. Difícil pasar 8.000 kilos por medio de un lote de esos rindes, de esa fecha de siembra. Distintos los maíces sembrados ya en noviembre. Hemos cosechado húmedo algún maíz sembrado en noviembre con rindes muy superiores, cerca de 10.000 kilos por hectárea llevados a seco. Pero bueno, son maíces que han escapado a eso, ¿no? Y la moda de los últimos años, ya bastantes años de sembrar de noviembre, se termina acentuando en la zona. Poco a poco esos maíces van a ir ganando terreno y creo que el año que viene van a ganar bastante más terreno por la experiencia que hemos tenido en esta última campaña. No, el año pasado tuvimos muy buenos rindes de maíz. Este año va a ser inferior, pero tampoco va a ser tan malo. Y creo que el productor de nuestra zona hemos vuelto a aprender a hacer maíz y el maíz está ganando terreno fuertemente en nuestra zona y vamos a aprovechar este año seguramente a seguir manteniendo la superficie. Hace mucho tiempo en nuestro país se empezó a promover los combustibles alternativos, el biodiesel, por una forma de darle un valor agregado a diferentes cultivos en nuestro país, a la soja, al maíz. Países limítrofes como por ejemplo Brasil, con el etanol tiene una trayectoria mucho más antigua que nosotros. Nosotros empezamos a hacer plantas de biodiesel y a exportar, y a su vez poníamos un corte muy pequeño a los combustibles nacionales que tenía que ver con el diésel, muy pequeño el corte. En etanol ni hablar. Bueno, ahora está escaseando el combustible por una falta de ser previsibles a una campaña que venía realmente y que se hace todos los años, que tiene que ver con el campo, con la trilla, con el movimiento de vehículos en nuestro país. Hay una reactivación, es cierto, pero se sabía que se iba a precisar 3.500 millones de combustibles para mover la campaña de cosecha en nuestro país. No está. Bueno, la Cámara de Combustibles Alternativos está elevando, está promoviendo, está hablando, está activando, a ver si se puede realizar de que el corte en los combustibles alternativos, en el biodiesel, por ejemplo, sea mayor. Que el etanol empiece a aparecer con cortes mayores en la nafta en nuestro país. Vamos a ver si el gobierno le da realmente la importancia necesaria a estos proyectos. Piden promover los biocombustibles para sustituir importación de gasoil. El Consejo Agroindustrial Argentino propuso desde Santa Fe promover el uso de biocombustibles y aseguró que Argentina posee la capacidad de sustituir la importación de más de 1 millón de toneladas de gasoil. En diálogo con Telam,
Fuentes del Consejo detallaron que la entidad lanzó esa propuesta ante la falta de gasoil por la que atraviesa Argentina, que genera complicaciones en todos los ámbitos, tanto sociales como económicos, pérdidas y dificultades para producir. El Consejo ha reiterado la necesidad de tener una política de biocombustibles, ya sea tanto de biodiesel como de bioetanol, de forma creciente y que forme parte de la Estrategia Nacional de Transición Energética y de Transporte Sustentable. En tanto, el integrante de la Mesa de Biocombustibles, Luis Ubizarreta, dijo que ante esta situación de escasez de gasoil, el biodiesel de libre competencia se presenta como una alternativa viable y de corto plazo. La Argentina está importando gasoil, mientras tenemos a disposición plantas de biodiesel con alta capacidad ociosa que podría salir a abastecer a precios de mercado, señaló. Ubizarreta explicó que el Consejo propone que se establezca una resolución de la Subsecretaría de Energía que, más allá del corte obligatorio vigente del 5% para pymes, las empresas mezcladoras puedan usar biodiesel hasta un máximo de 15% a través de un mercado de libre oferta y demanda. El directivo añadió que las empresas encargadas de llevar adelante las mezclas obligatorias adquieran libremente este adicional de biodiesel, pactando el precio y aprovisionamiento de los productos con cualquiera de las empresas productoras de biodiesel registradas en Argentina. Ubizarreta, además, enfatizó que de esta manera se asegurará el abastecimiento en las mejores condiciones posibles de calidad y precio para el consumidor, y afirmó que, con una simple resolución de la Secretaría de Energía, el país resolvería sus problemas de abastecimiento a precio competitivo y a la mejor calidad. Tenemos una bendición de que trabajamos en algo que es extraordinario, que es generar los alimentos para toda la sociedad. La verdad que es una bendición. Y estamos en una época en la cual eso es doble, porque la sociedad tiene miles de años de civilización, y hace pocas décadas que la producción de alimentos logró superar las necesidades de alimentación. Hace muy poco que dejó de haber hambrunas en el mundo, gracias a que la producción y la tecnología logró superar esa necesidad. Hay un montón de problemas en distribución, claramente, en acceso a los alimentos, pero hoy podemos decir de que el sector productor de alimentos ha logrado producir en cantidad y en calidad alimentos relativamente accesibles para la sociedad. Eso es una bendición absoluta de trabajar en este sector. Después tenemos un montón de complejidades, principalmente a nivel nacional, y ni que hablar internacional en este momento, con el tema de la invasión rusa en Ucrania. Ese tema de la invasión rusa volvió a poner en el tapete de la conversación la posibilidad de que haya un desabastecimiento de alimentos, que hacía décadas estaba superado, como lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque Ucrania es un gran país productor de alimentos y un gran exportador. Podemos compararlo con Argentina. Para tener una referencia fácil nuestra, Ucrania viene a ser una Argentina, que produce bastante más de lo que precisa y exporta de todo un poco. Bueno, si vos sacás a Ucrania del mercado internacional, aunque no lo saques completo, sacaste gran parte de la producción del año pasado, Ucrania no pudo salir al mercado. Este año Ucrania ha podido sembrar, pero algo así como 3/4 partes de lo que sembraba. O sea que ya tenemos por delante una caída en la producción ucraniana. Bueno, esto está tensionando al mercado. Vemos los precios de los productos mucho más altos de lo que estaban y vemos una tensión internacional bastante grave en cuanto a la posibilidad de que haya algún tipo de desabastecimiento. Se está hablando que Rusia sale al mercado con trigo y sale con algo de trigo también que sacó de Ucrania. Vuelve como un actor importante en el mercado internacional. En este mercado, donde India esos 10 millones que iba a sacar no lo saca. Nosotros seguimos igualmente, no sé si nosotros nos incorporamos con algo nuevo, porque seguimos con Brasil. Bueno, sí, en Argentina tenemos como una discusión interna grave, ¿no? Grave. Un gobierno que no ayuda a la producción y no la apalanca y no aprovecha el momento para apoyarse en la producción, pero también hay una responsabilidad desde la producción, independientemente del gobierno. La responsabilidad del sector productivo es producir más este año. Hay una responsabilidad, digamos, social a nivel mundial. Argentina tiene que producir más, independientemente de que el gobierno esté o no esté ayudando. Y yo creo que el productor argentino va a responder a esa necesidad. Y creo que Argentina va a redoblar la apuesta. A pesar de la suba de aumento de fertilizantes, a pesar de la falta de gasoil que hay en este momento, hay un montón de problemas internacionales y locales que atentan contra el aumento de la producción. Yo creo que Argentina de todas maneras
va a redoblar la apuesta y va a intentar como corresponde, lograr abastecer esa parte que le corresponde a la Argentina. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Noticias destacadas de la semana. Cuota Hilton. Fijan un cupo máximo para las empresas que conformen un grupo económico. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estableció las normas para un nuevo ciclo comercial. Se asignará un total de 29.389 toneladas. Vietnam aprueba la primera vacuna del mundo contra la peste porcina africana. Según informaron las autoridades, el pasado viernes 3 de junio, el Ministerio de Agricultura otorgó el permiso de aplicación e exportación para el fármaco. La enfermedad fue detectada en ese país por primera vez en febrero del 2019 y obligó a sacrificar a alrededor del 20% de su stock de cerdos. Pronostican segunda ola de frío polar en gran parte del país. Luego de las bajas temperaturas de la semana pasada, se viene un clima similar a partir de esta semana. Los especialistas señalaron que no es común tener eventos de gran magnitud de manera tan seguida. Qué gusto haber estado con el amigo Juan y La Rosa, recorriendo el campo, diferentes lotes, hablamos de ganadería, hablamos de todo con Juan. Espero que ustedes también lo hayan podido aprovechar, que les haya servido, es la voz del productor, es de alguien con muchísima experiencia y que tiene una visión también analítica de la situación en nuestro país y en el mundo. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos.